Están de pie, saquemos rapidito la palabra del Señor, amén. Gloria al Jesús. Voy a estar leyendo I'm going to be reading en el Primera de Samuel, capítulo 2. 1 Samuel 2, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 en adelante. verse 27 and on. Y dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero dar la bienvenida antes a las personas que se están conectando en el Facebook Live en esta noche. Amén. La palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27 dice: Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras yo colme de bienes a Israel. Pueden sentarse. Amén. Gloria a Dios. Suena fuerte esta palabra, pero Sounds harsh, quiero explicarle el título de esta prédica. but I want to Amén. explain the topic of this word. Y el título de esta noche And the title is es Resistiendo la Incoherencia. Amén. Resisting the Co-Inheritance. Resistiendo y reconociendo la incoherencia. Understanding this Co-Inheritance. Para nosotros entender este mensaje necesitamos entender qué es For incoherencia. us to understand, we have to know the meaning of Co-Inheritance. Incoherencia significa falta de coherencia. It's a lack of Co-Inheritance. Fácil. It's very simple. Incoherencia significa falta de coherencia. It's lack of inheritance. Y la falta de coherencia And the lack of that, significa contradicción. it means contradiction. También significa ser absurdo, It means to be absurd. significa locura, It means like crazy. significa barbaridad, It means something that's barbarious. tontería, Something that's foolish. necedad. It's needed. Y esta palabra, la conocen mucho los And a dominicanos. lot of Dominicans know this word. Babosada. Foolishness. Foolishness, ¿verdad? Babosada. Algo que debería de ser algo tonto, sin valor para nosotros. Something that's without value for us. Pero la But incoherencia, the incoherence, quiero que puedan entender que la incoherencia es provocado I want you to know that it's provoked por una ceguera espiritual. by a blindness, a spiritual blindness. Porque cuando nosotros no tenemos los ojos espirituales abiertos, Because when our spiritual eyes are not open, vamos a vivir we're going to live bajo incoherencia. under this incoherence. Es decir, nosotros It's to say, us. no vamos a poder ver We will not be able to see la condición espiritual en la que muchas veces nosotros mismos nos encontramos, the spirit condition that we are in. porque la misma incoherencia Because of this, nos va a llevar a enfocarnos más it will take us to focus more en lo que no nos corresponde on what is not belonging to en us, vez de lo que nos corresponde. instead what is belonging Voy a to us. explicar eso un poquito mejor. I'm going to explain this to La you. incoherencia te va a llevar a hablar de la palabra, Incoherence will take you to speak of the word, pero no te lleva a vivirla. but not take you to live it. La incoherencia es tan mala It's bad que tú puedes estar en falta, that you could be in lacking. puedes tú mismo estar en pecado You be in sin y no fijarte en tu pecado, and not you notice your pero sin, poner tu mirada sobre aquel que está pecando. but see those who are sinning. La incoherencia So this incoherence es cuando uno carece is when we are in need de una relación lógica, of a logic relationship, mental,
a mental, pero sobre todo espiritual. but above all spiritual. Porque cuando nuestra relación espiritual es coherente, Because when our relationship is in cuando coherence, nuestros pensamientos y nuestra mirada when our thoughts and our sight está en el Señor, is on God, esa relación con el Padre that relationship with the nos Father va a llevar a tener una intimidad, will take us to have an intimate, una vista clara y a abierta clear sight para nosotros entrar en la presencia del Padre for us to enter the presence of the y Father mantenernos and maintain pareciéndonos a Él. looking like Him. So, el enemigo es quien trae esa coherencia a nuestra So vida. the enemy is the one who does this. Dije una ceguera, It's a blindness. la incoherencia es una ceguera Incoherence is a blindness que me hace pensar that cosas makes me think of que things son absurdas. that's absurd. Voy a hablarle ahora de lo que le acabo de leer. Now I'm going to speak to what I read about. Estamos hablando de la vida del sacerdote Elí. We're speaking about Eli, Estamos hablando de un hombre que se dedicaba a predicar la palabra. a man dedicated to preach the word. Si él predicaba la palabra y se dedicaba a eso, If he dedicated himself to this, quiere decir que él conocía la palabra. that means he knew the word. Quiere decir que él debía no solo predicarla, conocerla, sino también vivirla. Not just preach it, but also live it. Pero estaba sucediendo algo, But something was going on. que aunque él era el That sacerdote, even though he was a priest, él no estaba viviendo lo que él estaba he was predicando. not living what he was Y speaking. sucede que son tantas And veces there's so many times que la incoherencia de él that the incoherence no le dejó ver did not allow him por to el see mal camino que andaban sus hijos, the bad steps his children were y in, aún peor, no lo dejó ver and did not even let him see lo que él mismo estaba cometiendo en contra de Dios what he was committing against God por incoherente. because of this. Porque como él podía ser sacerdote, Because how him being a priest pero no vivir la palabra que él estaba predicando. and not live the word he was preaching. Y ahí vemos que por su And incoherencia, we see because of this por su foolishness, falta de the lógica, lack of knowledge, porque cómo vamos a poder, ¿verdad?, how can we tomar el control take y control muchas veces hasta corregir or even correct la casa ajena cuando todavía no hemos enfocado a corregir la nuestra. someone else's house when we haven't corrected our own? Él pretendía hacer el trabajo He pretended to do this work sin realmente él provocar without him provoking. que los primeros que honraran a Dios fuera él y su casa. The first ones to honor God was Y his house. en la incoherencia And because of this foolishness, cometemos muchos errores. we make a lot of mistakes. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más Because we focus more en cosas sin sentido, on things that make no sense. en querer quizás mirar la paja o como dicen, ¿verdad?, la paja en el ojo ajeno, We see someone else's mistakes, y eso no nos permite, and that does not allow us to. al punto que la incoherencia es algo que ciega tanto a la gente, This thing is so blinding to us que hace daño that hurts, y no se dan cuenta. and there's no notice of it. Es decir, It's to say, como por ejemplo, for an example, nosotros salimos de la fornicación, pongamos, ¿verdad? we leave En el fornication, pasado salimos de la fornicación. something in the past. Dios nos sacó de muchísimas situaciones feas. The Lord took us out of ugly situations. Llegamos al Señor, We come to God, pero estoy incoherente. but I'm not coherent. Porque ahora yo estoy mirando solo mi vida actual o mi momento actual I'm just seeing my actual en mi moments caminar con Dios in my walk with God, y se me olvida de dónde Dios me sacó. and I forgot where God has taken me out Como from. ahora me siento mejor, Now I feel better. estoy incoherente I am not incoherent cuando miro a mi hermano. when I see my brother. Porque cuando veo a mi hermano en fornicación, Because when I see my brother in fornication, inmediatamente en vez de yo decir immediately instead of me saying, de cómo puedo yo modelarle, testificarle how can I model or testify o ayudar a mi hermano a salir de ahí or help them to come out of this para que él sea libre como yo fui for libre, them to be free like I was? lo que hacemos es tirarle la piedra al hermano en la cual What we do, we stone them, encontramos en situaciones. that we see them in this situation. Y eso hace la coherencia. And this is what this La does. coherencia no te deja vivir Does not let you live lo que tú mismo predicas. what you preach. Y eso es una locura. And that's something that's crazy. Los hijos de Eli, que eran Ofni, The children of Eli, Ofni, ¿verdad? Uno de ellos se llamaba Ofni. one of them was named Ophni, ¿Ven? Y el otro, mis amados, ambos and ambos hijos both children provocaban deshonra provoke a dishonor a Dios. to God. Voy a explicar lo que ellos estaban haciendo.
We're going to explain what they were doing. Ellos conocían la palabra, They knew the word. su padre era sacerdote, The father was a priest. pero ellos iban por el pueblo de But Israel they went to the people of Israel, tomando los sacrificios que el pueblo debía entregar a Dios. taking the sacrifices that were handed to Es God. decir, que to God. en ese tiempo el sacrificio, ¿verdad? It's to say the Se sacrifice reflejaba en ofrendas. was reflected in an offering. Ahora es nuestra actitud, ¿verdad? Now Nuestro it's our- rendimiento a Dios. Pero en ese entonces era a base de Before it was sacrificios a lack de animales. of sacrifice of animals. Y ellos preparaban el And they sacrificio prepared the sacrifice. y estos muchachos And these boys se aprovechaban de la posición took advantage of the que position tenían that they had como hijos del sacerdote of children of the priest. y buscaban la carne And they seek the que meat se supone que fuera para sacrificio a Dios. that was meant to be a sacrifice to God. Y Elí And Eli conocía esto. knew of this, Sin embargo, nunca tomó but did not take la valentía The courage suficiente enough para entender to understand que era that incoherente this was not right. vivir una cosa, To live one predicar una thing, to cosa, preach one thing, decir una to cosa say one thing delante de la in gente, front of the people, pero en su intimidad but in their intimate realmente no honraba a Dios. truly was not honoring Cuando él God. permitía que sus hijos When he allowed his le children robaran to las, steal las ofrendas the offerings al pueblo de Israel. to the people of Israel. So, aquí hay algo So we see here, que vemos en la vida de Elí, that we see in the life of Eli, y era que él estaba viviendo una vida en incoherencia. that he was living an incoherent life. Incoherencia es It is cuando tus palabras when your words no igualan a tus acciones. are not the same as your actions. Eso es incoherencia. That's something that's incoherent. No podemos decir soy, We can say I am, pero mi actitud es distinto a lo que yo estoy confesando. my attitude is different to what I So, confess. nosotros como hijos de Dios, Us as children of God, aunque sabemos que Dios es un Dios paciente, amoroso, even though we know He's patient un and Dios de lovable, a restauración, God of restoration, debemos ser we coherentes should be y coherent entender que la pasada manera de and vivir understand the way we used to live debe quedar atrás. should be in the past. Porque si seguimos viviendo en el Because Evangelio if we live in the gospel, una vida a incoherente, life that's not incoherent, traemos consecuencias a nuestra vida we bring consequences y to our traemos life consecuencias a nuestra and casa. consequences to Y our pasan años y a veces no recibimos lo que estamos esperando home. And years pass and we don't porque receive estamos sembrando algo, because we're sowing esperando something, cosechar algo waiting diferente. to receive something Y Dios different. no es así. And God does not work Dios like es this. esperando que nosotros sembremos lo que queremos God cosechar. is waiting for us to sow what we Es want to reap. incoherente sembrar naranja It doesn't make sense y esperar manzanas. to put oranges and Es and incoherente apples, portarte mal y esperar que todos se porten bien. or Es everyone to be incoherente pecar y pensar que te va a ir or to bien. sin and think it's going to go good. Es incoherente hablar de To Dios, speak of God, pero irte a tu casa a hacer cosas que no representan a go to your Dios. house and do things that doesn't Es represent God. incoherente hablar de Dios It's not make sense y to no speak of God testificar a Dios con los and not demás. testify to God Es to others. incoherencia. It make no sense. Qué bueno que Dios nos viene a hablar en esta noche. Dígale que está a tu lado. Qué bueno que Dios nos viene a hablar. God is so good at He's speaking to Porque us. la incoherencia Because of this hay incoherence, que reconocerla y sacarla de we nuestras have to vidas. understand it and remove it. Amén. So, hubo una consecuencia en la casa de Elí So in the consequence of the house of Eli, y fue que la muerte, la deshonra fue tan grande para Dios. dishonor was so bad in the eyes of God, Y estaban dando un testimonio tan feo delante del pueblo de Israel and they were giving such a bad de lo que testimony debía ser el of what a sacerdocio, priesthood should be. que él sabía que ya el corazón de ellos estaba tan dañado He knew the heart was so hurt porque estaban viviendo una vida bastante, es decir, impura, ¿no? because they were living an impure life. Representaban una cosa que para nada eran. They represented something that was not true. ¿Y qué sucede? What Ustedes saben, happens? los que no saben la historia, Of those who don't know the estos story, dos hijos these two children murieron died. y murieron en guerra, ¿ok? They died in war, Y también murió el sacerdote Elí. and also Eli passed Y away. las promesas que Dios le había dado, que él y su casa The promises that God gave him by him and his estarían en children lugares altos will be in high places por el resto del, ¿verdad? del tiempo, for the rest of the time fue cambiada was changed por la actitud because of the attitude del que quiso vivir delante de that he Dios wants to live in front of God y delante de los hombres aparentando algo and making an appearance of something cuando era totalmente incoherente. when it was not real true. Aquí vamos a ver otra historia. We will see another story. Usted dirá, ok, pastora, voy a hablar ahora de otra I'm going to tell incoherencia. you about another story. Y también está en el libro de Samuel, pero este está en el 2 de Samuel 12.
2 Samuel 12. Y voy a leer del capítulo 1 en adelante. Voy a tratar de ser breve. Ok. Aquí voy a leer la versión, creo que es TLA. Aquí la van a ver en Reina Valera, pero igual ustedes saben que es la misma. ¿Ok? El Señor le envió al profeta Natán a ver a David. ¿Cuántos saben que David, dice la palabra, que era un hombre conforme al corazón de Dios? David had a heart after God. Amén. Quiero decirle que aunque él era un hombre con el corazón conforme a Dios, Even though he had this kind of heart, no se pudo evitar que él pagara las consecuencias he couldn't avoid the de un consequences momento de incoherencia en su of a vida. moment of foolishness in his life. Por eso es importante reconocerlo. That is why it's important to recognize. Porque podemos pagar consecuencias por momentos de incoherencia en nuestras Because we could vidas. pay for consequences for just little moments of our life. Y dice el 1, dice, el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Y cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad habían 2 hombres. Y él empieza a hacer como un cuento, ¿verdad? Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió. Y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Y dice el 4, un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su ovejita. Es decir, él tenía So he para had hacerlo, something to pero él se empeñó en hacer algo que no tiene sentido, He wanted to do something that made no que era sense. incoherente. David tenía David had todo lo que él pudiera querer everything he wanted en su hogar, in his home. pero un momento de But incoherencia a moment of this lo foolishness olvidó, lo llevó a olvidarse took him to forget todas las promesas que Dios le había all the entregado, promises God todas las gave him, riquezas que tenía en all casa, the riches he had todas at las home, esposas que él tenía, all the wives he todas had, las victorias que Dios había puesto en su all the mano victories that were in his hands, por una incoherencia. just for a foolish. Y hace algo que no tiene ni sentido. And he does something that makes no sense. Y lo compara aquí en esta palabra. Dice, él tenía para preparar comida a su visitante, pero sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. David se enfureció. David was upset. Me encanta esto. David se enfurece. David was upset. Y él era tan incoherente el hombre He was so que incoherent estaban hablando de that él. they were speaking Y él about estaba him. tan cegado And he was espiritualmente so blinded que él ni spiritually reconocía que era de él que estaban that he didn't hablando. even recognize it was him they were talking Y about. dice, te juro, se enoja y dice, se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien ha hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita porque actuó sin mostrar ninguna compasión. La incoherencia va a cegar nuestra compasión. That will blind our compassion. La incoherencia te va a llevar a pensar solo en ti. Incoherence will make you think about just yourself. La incoherencia no te va a dejar ver las consecuencias Will not make you see the que tus consequences acciones o pensamientos pueden causar en otros. that your actions can do for someone. La incoherencia no te deja ver It does not let you see el mal the bad, propio o el error propio. your own errors. A nivel que este hombre había hecho tanto daño So much that he made so much damage. y él está como si nada. And De he's que, just like, whatever. ay, ¿cómo va a ser? Oye, How pero could que, this be? ay, qué fuerte. This is Porque la serious. incoherencia te lleva a juzgar a otro cuando tú has hecho lo mismo peor. It makes you judge others when you have done Qué even worse. fuerte es eso. Este hombre This man está juzgando el hombre de la historia is playing the man of the story sin la capacidad de darse cuenta que ese hombre de la historia era él. without realizing that he was the one in the story. Y dice Natán, And Nathan says, entonces dijo Natán en el 7, tú eres ese hombre. Y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Y comenzó a recordarle de lo que él había hecho por él. I started reminding him what God has done for Y him. dice, te di el palacio, las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco,
te había añadido muchas cosas más, porque despreciaste mi palabra. Le pregunta, ¿por qué despreciaste mi palabra? Porque cuando actuamos incoherentemente When we act this way y no buscamos and we do not see realmente que nuestras acciones that our actions y nuestras palabras tengan and coherencia, our words be the same, fallamos a Dios, we fail God. menospreciamos lo que Dios nos está prometiendo entregar. We belittle what He's given to Es us. decir, yo quiero bendecirte. It's like, I want to bless Y nos you, dice, yo quiero bendecir tu and I matrimonio. want to bless your marriage. Yo quiero bendecir tu I ministerio. want to bless your ministry. Yo quiero bendecir tu I vida. want to bless your life. Pero tus actitudes, las actitudes But incoherentes the incorrect que podamos attitudes tener, that we have está mostrando a Dios menosprecio is showing God a hacia lo que belittle, es lo que Él nos quiere entregar. a belittling of what He wants Porque to do cuando for Dios us. te quiere entregar algo, Dios te entrega algo con valor. When He gives you something, He gives it with Y para value. nosotros tener y tratar bien lo que Dios pone en nuestras manos, And for us to treat good what He puts in our necesitamos hands, valorarle. we need to value it. Cuando tú no valoras algo, When you don't value tú no le something, cuidas, you don't take care of tú it. no le amas, You don't love it. tú no le You don't aprecias appreciate y it. lastimosamente no And ves sadly, you don't see el valor de lo que Dios ha puesto en tu mano. the value of what God has placed in your Y hoy hands. en día eso puede ser cualquier cosa que Dios ha puesto en tu mano, It could be iglesia. anything that God has placed in Puede your ser hands. un ministerio, It could be a ministry. puede ser una familia, It could be a family. puede ser, gloria al Señor, tu matrimonio. It could be your marriage. Puede ser, aleluya, tu relación familiar con tus hijos. Your relationship with your children. Puede ser lo que sea que tienes hoy. Whatever you have Lo today, tienes por Él y you have para it Él. For Him and because of Him. Entonces, podemos cometer y despreciar la palabra de Dios. We could belittle the word of God. Y aquí en el Nuevo dice, ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado. No lo digo yo, lo dice la palabra. The word of God says it. Menospreció a Dios. He belittled God. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías. ¿Cómo va a ser? O sea, era un pecado, It was a sin. ¿verdad? Se habla mucho del pecado, sabemos que Dios perdona el pecado cuando hay un arrepentimiento When genuino. there's a true repentance, God forgives. Pero cuando nosotros hacemos cosas When we deliberadamente, do things just freely, incoherencias, without any knowledge sabiendo of que lo que vamos a hacer es pecado, it, knowing what we're going to do is a sin, lo sabemos. and we know it. O una cosa es hacer algo que tú no There's conoces. something that you do that you Y don't otra know, cosa es hacer algo que sabemos que está mal, pero aún así lo seguimos and haciendo. do something bad that you know is bad, but Nosotros do it. estamos We're menospreciando belittling la obra de Dios en the nosotros. work of God in our lives. Y dice que Él menospreció And He belittled al Él tomar esta mujer God for taking this que woman no era su esposa. that was not His wife. Y no solo eso, sino que mandó a matar a su esposo And He sent to kill his, para hacer husband. a ella su mujer. to make her his wife. Mira lo que las consecuencias que trajo la incoherencia de David. Look at the consequences was brought upon him. Dice, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando abrimos la puerta, When we open the door, se nos revoltea el ambiente, the atmosphere shifts. se revuelca el The hogar, house gets los hijos uncontrolled. comienzan a actuar The children diferente. start acting De different. repente los hijos no me All of a respetan. sudden, they don't respect Me empiezo a me. sentir desvalorado, I desvalorada. don't feel valued. Empiezan a afectarse el hogar, las The finanzas. finances, Y family a gets veces no disordered. sabemos el por And we qué. don't know why. Pero cuando abrimos la puerta al But pecado, when we open door to le sin, damos acceso al enemigo we give access to the a enemy comenzar a trastornar nuestro to ambiente start changing our y a atmosphere. comenzar a traer división, And bring division, problemas y problems. causas dentro de la misma familia. Chaos in our own family. Porque cuando el enemigo entra, Because when the enemy enters, él no va a tratar de lastimarte con quien a ti no te hace daño. he doesn't try to put someone against you that you don't Alguien care tiene of. que entender que muchas veces va a usar a quien más te duele, The enemy will use a quien who más you, tú who amas, you love the a most quien to más hurt tu you, cariño le has dado. who you give more love to. Pero lo que sucede aquí es que la incoherencia de David produjo unas consecuencias Because of this, he has a consequence. que aunque tuviera oportunidad con Dios, That even though he had opportunity porque with Dios God, es un Dios de amor, because ¿verdad que God is sí? a God of love Y Dios es un Dios que and perdona, a God who forgives, no lo libró.
did not free him de las consecuencias. of the consequences. Y por eso le tengo que hablar hoy. And that's what I'm telling you about. Porque hay today. cosas que Dios no quiere librar de las consecuencias. Because the Lord wants to free us of these Hay consequences. cosas que Dios no quiere que tú vivas. He doesn't want us to live, Pero tenemos que ser coherentes. but we have to be coherent. Y dice aquí que Él le dijo, jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia. Y en tu propia cara tomaré a tus mujeres. No fue otro. Aquí no está hablando el enemigo. The enemy is not speaking here. Aquí está hablando Dios. God is speaking. Porque muchas veces todos le echamos, ¿verdad?, la culpa al We enemigo. just Al blame enemigo. the enemy for No, things. eso es una This consecuencia is a de un consequence acto de uno of an act of one de faltarle un compromiso con Dios. of failing God. No podemos echarle la culpa a otro. We can't blame someone else. No puede decir, no, fue mi esposo que lo Oh, hizo. It was my husband who did it. No, lo que pasa es que me provocó aquel. Oh, they provoked me. No, lo que pasa es que yo le tiré la piedra a la ventana del vecino I threw a stone to the, porque el the vecino neighbor's me house provocó. because he provoked me. En esa hora, en esos momentos, In those moments, no va a haber excusas. there will not be no excuses. Dios no es un Dios que toma excusas. God is not a God of excuses. Ahora bien, en su amor, But in his love, Él nos perdona. he forgives us. Pero hay cosas But there are things, que como quiera vamos a tener que vivirlas. even though we have to pay them, Por eso debemos ser coherentes. that's what we have to be coherent. Y aquí dice que Él le entregó, And he gave ¿verdad?, a sus propias mujeres. Entregaré uno de tu familia. Entregaré uno de tu familia. Se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Ahora ya no se va a sufrir la consecuencia en privado, Now the consequences will be sino private, que ahora la consecuencia va a salir a la luz del sol, but va a now it ser will come out to light. pública. It will be public. Y dice aquí que David admitió, él lo admitió delante de Natán. Él confesó su pecado. Y él mismo dijo, David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y vemos, y lo que conocemos la historia sabemos, And who knows the story? que el primer hijo que él tuvo His first son he con had esta mujer que era ajena, with this woman that was not his wife murió. died. Amén. So Dios perdonó a David, God forgave David, pero como quiera tuvo que pasar las consecuencias de su momento but he still had to pass de it on. incoherencia. Entonces, vamos a hablar ahora de un poquito We're going to speak about sobre alguien someone que nos dio ejemplo en todo. gave us an example in everything. Y era It Jesús. was Jesus. En Juan 8:7 nos dice John 8:17, que Jesús sabía that he knew que él tenía, ¿verdad? El propósito de él era la asignación del morir por nuestros the pecados. purpose of his assignment was to die for us. Es decir, que él conocía So he knew que el hombre necesitaba una that intervención, man needed intervention porque nuestra naturaleza es pecaminosa. because we're naturally Y muchas sinners. veces, aunque no queramos, terminamos cayendo en aquello que no queremos And even caer. though we don't want to sin, we fall into this. Lo bueno de esto es que él vino The good thing is that he came a to perdonarnos. forgive us. Amén. Y aquí lo dice en Juan 8:7, dice, sin embargo, como no dejaban de hacerle preguntas, Jesús se levantó y les dijo, si alguno de ustedes nunca ha pecado, tira la primera piedra. Y ahí vemos cuando Jesús When está Jesus- en el momento donde a una mujer la estaban, ¿verdad?, la querían apedrear porque había sido encontrada This woman en el adulterio. caught in adultery, they wanted to stone her. ¿Qué significa esto? Cuando él dijo, When he says, aquel que esté libre de pecado, que Who's tire la free primera to piedra, sin, throw the first stone. él no estaba enseñando He was teaching que ninguno de nosotros tenemos la capacidad that none of us have the capacity por nuestra vida pecaminosa. because of our sinful life. Pastora, aunque yo ahora no esté haciendo nada, sí, But what if I'm not doing nothing bad? porque de algo Dios nos sacó. Because the Lord take us out from something. Entonces eso me hace a mí So that makes me, no tengo I don't justificación have a justification para yo juzgar a otro
me to judge others en su debilidad. in their weakness. Y por eso que nos dice, aquel que es libre That's why it says, who's de free pecado tire la primera piedra. of sin, throw the first Porque él stone. sabía que no había ni uno allí Because he knew there was not even libre one de pecado que pudiera realmente levantar esa piedra free of sin y tirársela a aquella that mujer. could throw the stone. So, esto significa This means que la incoherencia that the incoherence no nos debe cegar cannot al blind nivel us, de nosotros olvidar for us to forget nuestra condición our pasada past condition y solo mirar and just to see cómo estamos ahora what we're doing para now tomarnos la libertad to take us the free will de tomar el carácter equivocado. and take the wrong character. ¿Y por qué digo el carácter equivocado? Why I see the wrong Porque el character? carácter de Because Dios the character of no God es así. is not like this. El carácter de Dios es amor. The character of God is El love. carácter de Dios es perdón. It's forgiveness. El carácter de Dios involucra la restauración. It has restoration. Por lo tanto, aquellos que somos coherentes, Us who are coherent, digan no incoherentes, sino coherentes, not incoherent, procuramos coherent. tener el carácter y la actitud de Cristo. We make sure to have the character and attitude of Recuerde Christ. que al principio dijo que incoherencia es Incoherent is que mis acciones no combinen con mis that palabras. my actions don't match my Ahora words. estoy hablando a un pueblo Now I'm speaking to que people vivía incoherente, that live incoherent. que ahora dice ser coherente, Now they're coherent. pero cuando se trata But when de parecerme a Cristo, to look like Christ, todavía no he logrado I have not even que mis accomplished palabras for my word combinen combine con lo que yo confieso. to what I confess. Cuando yo digo yo amo a Cristo, When I say I love Christ, yo represento a Cristo. I represent Christ. Yo soy cristiano. I'm Christian. Yo soy adorador, a ministro, worshiper. siervo. Server. Yo tengo que reflejar lo que yo estoy I diciendo. have to reflect what I speak. So, el que es coherente Who's coherent no levanta la piedra will not lift up de a stone forma incoherente. in the wrong way. Porque el tú reconocer lo que Dios ha hecho por ti, Because when you know what God has done for te you, va a hacer reconocer will make you que es por recognize su gracia, that is His que es grace, por su favor, because His que es favor, por su misericordia. His mercy. Y no debemos and we should not juzgar a otros judge others por faltas similares a las nuestras. because the same similarities of ours. ¿Por qué tengo que decir esto? Why do I have to say Porque this? hoy en día tenemos una parte de un pueblo Because now we have que a lack todavía no se le ha sido revelado a Cristo, of people who not have been que revealed by todavía no Christ, entiende que la iglesia del Señor es un hospital, have not noticed that the church is a hospital. que todavía a veces no entiende que alguien se convierte hoy y mañana sigue igual. They convert today and tomorrow they're the same. Diga, ¿quién cambió de un día para otro? Who changed from one day to another? ¿Quién cambió un día para Who otro? changed in one day for another? Nadie puede decir, No yo one vine a can say, Cristo y mañana, mire, "Hey, jamás volví a pecar, no more jamás sinning, ha sido el mismo. I'm not the same. Sí podemos haber tenido un encuentro real con Dios Yes, maybe we have que an marcó un encounter antes o un inicio, that marked the before and after. ¿verdad? De un antes y un después. Pero nunca debemos de pretender But we should never haberlo pretend alcanzado todo. to have reached Porque el it all. día Because the day que yo hago así, that I do this, estoy haciendo así, I'm pointing back to pero me. estoy más pendiente de este But que I'm veo más hacia el frente pointing this way, que el que me está señalando. And I'm not noticing that Y ese because día myself. And that dejamos day, de parecernos a we Cristo. stop looking like Christ. Amen. So, el coherente tiene que combinar con lo que dice. It has to match what they say. Si amamos a Cristo, So we love Christ. tenemos que parecernos a Cristo. Now we have to look like Him. Amén. So, nunca debemos de juzgar So we should never judge como hizo David, how David did. que en el momento de la verdad Then the moment of the estaba truth, tan loco y tan he incoherente was so blinded que juzgó a aquel hombre siendo el mismo. that he judged the story when it was about him. Que seamos tan incoherentes como el sacerdote Elí, Or to be like Eli, que predicando la palabra vivía totalmente distinto a lo que él profesaba, preaching the word of God. He was living the opposite, permitiendo que su casa deshonraran a Dios. allowing his household to dishonor God. En conclusión, la incoherencia, mis amados, les voy a decir 5 cosas There's 5 things of the que la inheritance incoherencia trae a nuestras that vidas. brings to our life. La incoherencia nos hace hacer cosas sin sentido. The inheritance makes us do things that make no sense. No tiene sentido decir, gloria a Dios, yo amo al Señor y It makes maltratar a la gente. no sense to say glory to God and mistreat people. No tiene sentido It makes decir, no sense. amo a Dios y nos estamos matando en casa. I love the Lord, but we're
killing each other at No home. tiene sentido decir amo a Dios, pero luego que salga de nuestra boca yo tengo enojo con fulano, Or say, I love God, but I don't yo like tengo rencor I'm so con upset. sutana. I can't stand this person. No es It coherente doesn't make no sense tener eso dentro de mi to corazón. have that in our hearts. Pero la incoherencia hace que hagamos cosas que no tienen It sentido. makes us do things that makes no sense. La incoherencia no nos permite ver nuestro propio It pecado. does not allow us to see our own sin. Ella hace que nosotros no podamos ver nuestras It debilidades doesn't let us see our weakness y en áreas en las que debemos mejorar. and areas that we have to get better at. La incoherencia no te permite ver, It does not lo voy a allow decir you to otra see vez, no te permite ver tus propios your errores own errors, ni en las áreas que debemos or mejorar. the areas that we have to fix. La incoherencia Incoherence o falta de madurez del creyente or the lack of maturity of the lastima Christian su imagen y testimonio, destroys the image and the testimony, y el de Cristo también. and in Christ as well. Voy a decir eso otra vez. La incoherencia, The incoherence el que tú digas una cosa pero no combines eso con that you say one thing actitudes, or you don't live con with el attitude carácter de with Cristo, the character of Christ, esa falta de madurez that lack of maturity lastima tu imagen, hurts your image, lastima tu it testimonio hurts your y testimony, peor aún lastima el de Cristo. and also damages Christ's testimony. La incoherencia hace It makes us que falte a Dios y a to otros. fail God and to fail others. Nos hace menguar It espiritualmente makes us decrease our spiritual y life, no nos permite avanzar. and does not allow us to grow. Porque mientras tú estés estancado So while you're stuck en una posición in a que position no te permite ver that does not allow you to see qué tienes que mejorar what you have to be better para at, que Dios cumpla en tu vida for God to fulfill in your las life cosas que Él te ha the prometido, things He promised, no podrás avanzar. you will not be able to go ahead. Y hay que decirlo a la And iglesia. this is something we have to say to the Porque church. muchas veces recibimos palabras proféticas poderosas, We receive prophetic word that's powerful, pero no se van a cumplir but they will not be hasta fulfilled que no seamos coherentes until we're not y coherent. alineemos nuestra vida And we align our para life que esa palabra traiga cumplimiento a that nuestra word can be vida. fulfilled in our life. Eso no me hace menguar It espiritualmente makes me decrease my spiritual y no life, me permite avanzar. and it does not allow me to grow. La incoherencia The incoherence no revela el carácter de does Cristo. not reveal the character of Christ. Él trabaja con nosotros He works with us, con propósito. but with purpose. Dios nunca hace algo por The hacerlo. Lord doesn't do something Él lo just to hace do. con propósito. He does it with a Y purpose. cuando Él te llama, And when He calls Él you, te llama porque primero te ama. first He loves you. Y segundo, desea hacer una obra en tu And He vida. desires to do something Él in desea you. hacer cosas grandes He contigo. desires something great Por with lo you. tanto, Él quiere Because of this, trabajar en nosotros con He propósito. wants to work with a purpose. Dios no desea He desires. que nosotros tardemos 20 años He doesn't want us to last en 20 entregarle years lo que Él quiere que entreguemos para comenzar a obrar. to do something in our life. Por to eso start es que a working. veces That is why sometimes la Biblia dice que el postrero será the primero. Bible says the last should be first. Y a veces uno no entiende esas cosas. And sometimes we don't Pero understand pastora, it. yo llegué primero. But I came here first. Yo llegué primero. I was here first. Y llega un hermanito y tiene solo 4 años en la iglesia. And Es the un ejemplo. brother just Que been here nosotros 4 solo years. tenemos 6. It's an example. Y de repente es líder. And now they're a leader. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser? Yo tengo, qué sé yo, qué tiempo en la How can iglesia. it be? I've been so longer than him at church. Tenemos que ser coherentes. We have to be coherent. Hemos alineado nuestra vida para que esa palabra se cumpla en Have nosotros. we aligned our life for the word to Eso be no se fulfilled? trata si tenemos 20, 30 años en el Evangelio. This isn't about 20 or 30 years in Es, the gospel. es proponernos, It's to put ourselves. es tomar una decisión It's to make a decision. de realmente Of truly dejar que Dios nos ayude letting God a to help us convertirnos a ser la persona que Él quiere hacer con nosotros to be the person y He de wants us to be nosotros. and So, of us. todo lo que necesitamos Everything we need es dejar que Él trabaje en nosotros con propósito. is let Him to work in us with a purpose. Dios quiere usarte a ti. The Lord wants to use you. Él quiere trabajar He contigo. wants to work with you. Él quiere sanar tu vida, tus heridas, tu pasado, He tu wants to heal you, presente your past and para your present, usarte en un futuro. to use you in the future. Él quiere hacer cosas grandes He contigo. wants to do great things.
cosas y pasos para nosotros mejorar. Steps for us to be better. Lo primero es que ya yo sé todas las consecuencias de vivir incoherente. Now I know all the consequences of living in Lo the primero que incoherent. tenemos que hacer es conocer The first thing we gotta do is si recognize hemos estado viviendo de esa manera. if we have been living this way. Y qué bueno que Dios es un Dios de oportunidades. Dígale, Dios es un Dios de God is oportunidades. a God of opportunities. Y hoy Dios nos está dando una oportunidad más And God is giving us another opportunity de decidir dejar de ser and incoherentes to stop being y incoherent alinearnos con Él en sus pensamientos de Él para con and align our nosotros. thoughts with His. Entonces debemos conocer So I have to recognize y reconocer and know el carácter de the Cristo. character of Christ. Debo conocer, llegué al I Señor. came to God. ¿A quién yo puedo imitar en el Señor? Who can I imitate in the Lord? Voy a decirle algo. I'm going to tell you something. Esto no estaba, esto me llegó así. This just came to me. No pongan sus ojos en los hombres. Do not put your eyes on a No man pongan or sus woman, ojos en los pastores. Don't No put your pongan eyes sus ojos en los líderes. on a pastor leader No pongan sus ojos en el hermanito. and the brother, the sister. Porque bien que el hermano o la hermana puede estar dando testimonio because y they can give ejemplo, good testimony, pero sigue siendo humano. but they're human. Y en algún momento va a In a fallar. moment given, they're going to Algún fail. momento usted va a ver una debilidad. You're going to see a weakness. Por eso nuestra mirada y ejemplo primordial That's why our first debe example ser Cristo. should be Christ. Porque mientras estemos en la tierra, Because while we're on earth, todos somos humanos y vamos a we're fallar. humans, we could fail. So yo tengo que reconocer So I have to y recognize, conocer no al ministro del momento, and not the minister of no the aquel moment, que se está yendo en gloria en las redes sociales, those who are preaching que on tú no social conoces su media, intimidad, that you don't know que their tú no life. sabes si realmente vive lo que You don't know if predica, they truly live what they no preach. lo que suena bonito. Not what sounds Tú tienes good. que mirar a Cristo, You have to see Christ. porque Cristo dejó testimonio y Christ ejemplo left a testimony example de qué Él desea hacer en of nosotros, what He wants to do in de us, quién es Él para nuestras vidas. and who He is in our life. Y en ese momento And in that moment, que queremos y debemos reconocer el carácter de that we Dios should recognize the para character of imitar God, ese to carácter, imitate the character. nunca me debo I olvidar should never forget de dónde Dios me of sacó. where God took me out from. Nunca me Never. debo olvidar Would we ever de forget dónde Dios me sacó. of where God took us from? Nunca lo olvides, Never forget. aun cuando llegues Even when you get a to una madurez a espiritual, spiritual maturity, aun cuando comiences a ver las manifestaciones y las promesas de Dios en tu when vida, you start seeing the manifestation nunca of God, olvides never forget de dónde Dios te for sacó, where God took you porque eso te va a hacer recordar from. Because that will make you lo remember misericordioso que ha sido how contigo. merciful God has Y been. vas a poder dar misericordia You'll be merciful a quien misericordia requiere. to those who need the mercy. 2. Two. Y estas son preguntas, mis amados. No deseo que nadie conteste, solo para pensar. This is something for you to think about. ¿Qué not to Dios te ha prometido? What has God promised you? Tu forma de pensar The way that you think y actuar, and act. ¿te va a llevar a lograr eso? Will it take you to accomplish that? Voy a decirlo otra I'm vez. going to say this again. ¿Qué Dios te ha prometido? What has God promised you? Tu forma de pensar The way that you think y actuar and the way that you act. te va a llevar a eso. Is it taking you to that? Eso que Dios dijo de ti, That God said ¿se va a about you, cumplir would it be fulfilled? como estás viviendo ahora? How you're living now? Esa es la pregunta que debemos That is hacer. a question we should ask ourselves. Y si pensaste en tu interior And if you thought about your interior, que la actitud que has tenido reciente that the attitude you had no recently te va a bendecir y ayudar will not bless you or help you a llegar a donde Dios dijo que quiere que to llegues, take you where God wants you to be, es tiempo de it cambiar is time to change la actitud the attitude. y es tiempo de cambiar And it's time to change lo que piensas y lo cómo actúas. how you act and how you think. Porque lo que tú pienses, Because what you think, recuerde que la palabra nos dice que Dios desea que nosotros renovemos nuestra mente. God desires us to renew our mind. Si nosotros renovamos nuestra If we mente, renew our mind, vamos a pensar más como Él. we're going to start thinking more Y like si Him. pensamos más como Él, vamos a actuar más como If we Él. act more like Him, we're going to Y be por like ende, Him. si yo pienso como Él y And actúo if I como think Él, and act like comienzo a ver las cosas como Él I'm going to see things y a that He, recibir and receive las cosas que Él ha pensado para the things that He nosotros. thought for me. La otra cosa que debemos de hacer es, si estamos mostrando el carácter de If we're Dios, showing the character of God, no podemos
exigir lo que nosotros no damos. We can't expect something that we don't do. Si nosotros no estamos mostrando el carácter de Dios, If we're not showing the character of God, ¿qué es lo que estamos dando? then what are we doing? What are we showing? Y si es lo que estás dando, And it's something that you're giving, ¿qué es lo que estás then esperando? what are you expecting back? Es incoherente It's incoherent dar mal to give bad y recibir bien. and receive good. Es necesario que entendamos eso. It's needed for us to know this. No podemos maltratar, We can't mistreat. no podemos decir te amo We can't say I love you y maltratar a aquel que le dice que se le ama. and mistreat those that you say you love. No podemos decir amo a Dios You can't say I love God y mostrar una actitud o un amor por cosas que no representan a Dios. and show a love that doesn't represent No God. podemos decir, Señor, yo te amo, We can't say, God, I love pero you, yo no te voy a rendir mi but I carácter can't surrender my porque yo he character sido muy abusado en la because vida. I've been too abused in my life. La gente siempre me ha tratado mal, son malcriados conmigo. People have been so bad to me. Eso no es excusa That's not an excuse para nosotros perdernos for us to las lose cosas ourselves. que Dios tiene preparado The para things that God nosotros. has prepared for us. Pero nosotros tenemos que ser coherentes But we have to be coherent. y si queremos el bien, And if we want to do good, necesitamos sembrar el bien. we have to sow good. Si yo trato mal, If I treat bad, yo no puedo pensar que me van a devolver I bien. can't think they're going to give good to Y me. hay personas And there are people que el enemigo lo ha llevado a ser tan that incoherentes the enemy has taken them to be so que viven incoherent todo el tiempo pendiente that they're always a la expecting, cosecha to a good y a sow recibir la bendición de Dios and receive blessings sin sembrar nada without sowing anything o good sembrando algo que no deben de sembrar or sowing something they y shouldn't esperando que Dios les bendiga, and expecting a blessing, esperando que Dios les use, expecting them God to esperando use que them, cuando ellos prediquen, alaben, toquen that la mano, la gente preach se vaya en and gloria. people go in glory. Hay que pagar un precio. There's a price to be paid. Para todo en la vida hay que sembrar, diga, para todo en la vida hay que We sembrar. always have to sow. Para todo en la vida hay que sembrar. There's always have to be Pero sow. cuando siembres bien, But when you sow good, cosecharás el bien you will reap y good, obtendrás el fin and you will get the que estás ending esperando. that you're waiting for. Así que si no te gusta lo que estás If you recibiendo, don't like what you're receiving, pregúntate qué estoy haciendo ask yourself, what am I yo doing para recibir to lo que yo receive deseo obtener en la vida. what I desire to have in my life? Si Dios te ha estado hablando, If the Lord has been speaking to es you, decir, que Él quiere que tengas su carácter He wants you to have His character para que puedas recibir los so you beneficios can receive the de benefits llevar una vida of having a como la life de Cristo. of Christ. La otra es, ¿has procurado sanar para sanar a otros? Have you made sure to heal to be able to heal others? Porque somos muy buenos evaluando We're so good at evaluating las vidas ajenas. other people's life. Somos muy buenos. We're so good at this. ¿A quién le falta eso? Tú, Oh, mira, they need this. ese sí es grosero. Mira. That look, he's so bad. Tú no viste. Have you Ay, not seen? me cae mal, mira esa Cannot persona. Y somos expertos And we're so expert analizando la vida del otro. analyzing other people's life. Pero muchas veces But many no nos times, damos cuenta you don't notice que somos fijones that we're just y nosy críticos and critical porque muchas veces no hemos sido nosotros sanados. because we have not been healed. Cuando nosotros estamos sanos, When we are healed, entonces Dios nos puede usar para sanar a otros. then God can use us to heal others. Dios te quiere usar para sanar a He otros. wants to use Por you eso to te heal. trajo a su casa, So that's why He brought para you sanar tu corazón, to heal your heart. para hacer de ti, make aleluya, you alguien diferente. Someone different. Santo. My God, gracias Espíritu Santo. Pero el precio hay que pagarlo. But there's a price to be paid. Y sabemos y reconocemos que el precio es alto. We know the price is very high. Pero debes tomar una decisión. But you have to make the Dígale que está a decision. su lado, To the decisión. person next to you, decision. Decisión. Decision Que será una bendición that will be of a blessing a tu vida y la de of otros. your life and to others. Entrégate Give yourself a Dios to God para que Él sane tu corazón. so that He can heal your heart. ¿Ven? Y verás todas las obras que Dios va a hacer a And través you de will ti. see what God will do in you. Hay gente que Dios está buscando para sanar, que Dios los llamó para There's sanarnos. people that God called to be healers. Para luego decirle, "Ah, estás listo, va, To ahora say, ve y sana a otros. You're ready, go and heal. Ahora ve y impon las manos sobre los Go enfermos y put your hands on sanarán." others. Aleluya. Ahora sí. Now it's a time. My God, la avanzo. Ahora sí estás Now it's- listo. now you're Ahora sí puedes sanar. Now you can Ahora heal. vete y predica la palabra Now que te go van a preach, escuchar. because they're gonna Porque hear you. tienes fruto. Because there's fruits. Porque tienes el fruto. Because there's fruits. Y el fruto And the fruits se manifestará is manifested. y traerá beneficios a And tu will bring vida benefits to y a your las life de otros. and to others. Por último, Lastly, el punto número 5. number 5. Tienes la oportunidad de tener
You have the opportunity to have un verdadero a true encuentro con Dios encounter with God que traerá el cambio necesario that will bring the needed changes para poder vivir como Dios for you to live quiere how God wants, y puedas and you can. realmente tú ser You truly be el hombre y la mujer the man and the woman que Dios quiere que tú seas. that God wants you to be. Tienes la oportunidad You have the opportunity de tener un encuentro verdadero to have a true encounter que traerá el cambio necesario a tu that vida will bring a change that's para que necessary puedas vivir como Dios for you to live like y God, puedas realmente ser ese hombre and you be the y esa man mujer and that woman que Dios quiere que that seas. God wants you to be Dios quiere que seas. or wants you to be. Yo no sé si alguien entendió en I esta don't know if noche. someone understood tonight. Eso es buena noticia. This is good news. Tienes la oportunidad. There's an opportunity. Tienes la You have oportunidad. an opportunity. Jay,